Llegó el día. Una vez dije, Milei tiene razón. Pero ahora, ¿saben qué? Voy a subir la apuesta. Hay que darle un mérito a Milei, a Javier Milei. ¿Sabe cuál es el mérito? Él lo reconoció y además lo hizo público. ¿Qué es lo que dijo? Y le doy mérito porque lo dijo públicamente. Dijo, soy cruel. Bien, por fin. Por fin, porque ya está, no es que nosotros y gran parte de la sociedad o los analistas digan la política de la crueldad, que es cruel, que es insensible, que no piensa en los que están sufriendo, que no les importa nada, los discapacitados, los jubilados, los trabajadores. No, ya lo dice él. Es cruel. Entonces, si él ya dice que es cruel, entonces podemos ya, sin esperar. Bueno, uno supone que el ejército de trolls libertarios, de hostigamiento, bueno, te digan algo, pero porque si él mismo ya lo dijo. Y lo dijo abiertamente, es cruel. Y además identificó, además, a quién le destina la crueldad. O sea, a quienes piensan diferente. Para él, los que piensan diferente, o al revés, peor le toca, quienes lo critican, le tiene que caer toda la crueldad del poder del Estado, que ahí sí lo utiliza, ¿eh? Ahí sí lo utiliza. Y la crueldad se expresa en muchos aspectos, en lo humano, en lo comunicacional y en las políticas del Estado. La crueldad es contra los vulnerables. Y ahí es más fácil, ahí todos se hacen los vivos. Es como esos los de las barras bravas, que ahí cuando están en la manada y en todos buscan y por consiguiente pueden enfrentarse a todos y hacerse los machitos, pero después cuando están solitos, ahí ya no se muestran tan arrogantes. Bueno, él es vulnerable no contra la casta. Ella parte de la casta, fomenta la casta, financia la casta, que le es funcional a sus negocios y a su política. Él es cruel contra los cucas, los gastadores del Estado, como dice Milei. Pero en realidad es cruel con todas las políticas de protección frente a los vulnerables. ¿Y saben qué? Vamos a detallarlo eso. Porque un reciente informe que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales, La Cocina de los Cuidados, es revelador de la crueldad de Milei. Les voy a contar un poco qué es la Cocina de los Cuidados. Se puso en funcionamiento en marzo del 2024 como un espacio intersectorial y transversal de seguimiento y producción de información sobre las medidas del gobierno en el campo de los cuidados. O sea, ¿qué es el campo de los cuidados? Bueno, políticas públicas para proteger a los más vulnerables. Por supuesto que la crueldad está con los niños que tienen que atenderse en el Garraham y le importa nada a él y a todos los que lo rodean. No le importa nada el sufrimiento ajeno. Tiene cero empatía. Ahí está la crueldad. Pero lo dijo él, ¿eh? Lo dijo Milei. Él es cruel. Palabras propias de Javier Milei. La Cocina de los Cuidados está integrada por representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, iglesias, la academia, funcionarios y legisladores de distintas fuerzas políticas. ¿Saben por qué hago todo este detalle? Y ahora voy a pasar a las políticas de crueldad de Milei. Porque hay algo que está moviéndose en la sociedad. No es que no pasa nada. No esto es lo que yo el sábado pasado les mencionaba, estos ríos subterráneos que en un momento emergen. La sociedad resiste. Esto también se lo dije y lo compartí en el 2024. Hay una corriente muy fuerte de propios y extraños para mostrar la inmovilidad de la sociedad, la resignación de la sociedad, que la sociedad acepta el ajuste. No es así.
No es así. Quiero reafirmarlo así tan tajantemente, obviamente que hay matices, porque te venden la idea de las encuestas y dicen, miren, la sociedad está aceptando el ajuste, la sociedad está sufriendo, lo está padeciendo y se está organizando de diferentes formas. ¿Cuál va a ser el desenlace? No lo sé, pero no es que no pasa nada, porque lo que buscan es que te quedes encerrado y aceptes pasivamente la crueldad de Milei. Milei diciendo que él es cruel. Entonces, voy a precisar, voy a detallar este informe de la cocina de los cuidados porque es muy revelador de la crueldad en las políticas de descuidado de la sociedad. Desde inicios del 2024, la política del gobierno avanzó en un ajuste furioso sobre las políticas sociales en general y de las políticas de cuidados en particular. Escucha este dato. A junio del 2025, de 50 políticas de cuidado, solo 4 se mantienen vigentes. El 92% de las políticas fueron recortadas, paralizadas, derogadas, desmanteladas o están hoy en riesgo. Crueldad frente a los vulnerables. En 18 meses de gestión libertaria solo quedan vigentes el 8% de las políticas de cuidado, 4 de 50. En ese tiempo, 2.866.000 personas perdieron al menos una política de cuidado de la que eran destinatarias. Números redondos, para que no te embrolles con los números. 3 millones de personas perdieron al menos una política de cuidado, de protección. Obviamente que si es de protección, son de los sectores vulnerables. Crueldad 100%. Las personas mayores deben elegir entre comer o medicarse. Ya sin moratoria previsional vigente, quienes perciben la pensión universal por adulto mayor necesitan otros 45.000 pesos mensuales para cubrir una canasta básica total y no ser pobre. La cantidad de personas mayores que tienen los medicamentos cubiertos por PAMI se redujo de 4,6 millones a 3,8 millones. O sea, 800.000 jubilados perdieron la cobertura médica del PAMI. Crueldad a la máxima expresión. Arrojar a los adultos mayores a definir comer o medicarse. Los lanzan, perdonen que sea así tan tajante, a que se mueran. Crueldad plena. Milei es cruel, él lo dice. Las personas con discapacidad tienen más trámites y menos prestaciones. El porcentaje de rechazo en solicitudes de pensiones por discapacidad creció del 40 al 75% y se revocaron 56.000 pensiones que estaban vigentes. El proceso de auditoría de las pensiones anunciados por el gobierno obliga a desplazarse a personas con discapacidad para cumplir con trámites sin garantizar la accesibilidad en ese proceso. El informe avanza y dice, las transferencias de ingreso a las infancias se sostienen aunque con límites, mientras se desfinancian todas las políticas que apuntan a la socialización del cuidado infantil en sus distintas formas, vuelta a la crianza obligada y solitaria. Por otro lado, se desarman las políticas de educación sexual, IVE y métodos anticonceptivos. A largo plazo se reproduce desigualdad. Esto es un punto central para también tratar de entender estas políticas de crueldad del gobierno de Milei. Avanza y quiere consolidar una sociedad desigual, polarizada. Las cuidadoras comunitarias cuentan con menos recursos, les llegan poco o nada de alimentos por parte del gobierno nacional, pero todo el barrio les pide igual o más apoyo. Frente a la ausencia del Estado, crece el endeudamiento de las familias. Y aquí yo te agrego algo más. Crece el endeudamiento de la familia y también en los barrios populares que necesitan la asistencia del Estado y el Estado se retira, ¿quiénes ingresan? Ingresa el financiamiento narco. Que dicen, este territorio es liberado,
yo hago el aporte, dicen desde el mundo narco, y a mí no me molestan. Y así es donde se va degradando precisamente la convivencia y a la vez la generación de estados paralelos. Se terminan las políticas que integraban corregir las desigualdades estructurales en el mercado de trabajo. El gobierno confirma que no cumplirá con las políticas de cupo. Las empresas desarman sus áreas de género. Las trabajadoras de casas particulares no reciben aumentos desde enero y las mujeres rurales están en emergencia. El reporte de la cocina de los cuidados se pregunta: ¿cómo impacta la destrucción de las políticas de cuidado en la calidad de vida de las familias? ¿Qué historias hay detrás de los números de subejecución? ¿Qué procesos silenciosos pueden crecer a largo plazo? La respuesta, desde acá, humildemente, es muy interesante el informe, lo pueden buscar entrando a la página del CELS o la cocina de los cuidados. La respuesta es una sociedad polarizada, con una mayoría excluida, con historias de desamparo y de desesperanza, diseñando un país desigual, sin protección social, previsional, sin protección del Estado, dejando el terreno libre para el dominio territorial narco. Esta es la consecuencia de la crueldad de Milei. Todo el resto es verso, vinculado con el Estado, vinculado con contra la casta, todo el resto es verso. Esta es la consecuencia de la crueldad de Milei. Crueldad que le encanta exhibir. Se sabe que este periodo oscuro va a terminar. Esto es otro de los puntos, porque esta es la descripción. Pero tanto como esta organización intersectorial de la cocina de los cuidados, como otras organizaciones, otros movimientos, otras tensiones que se viven en la sociedad, hará que este periodo oscuro vaya a terminar. Y será momento de recuperar lo destruido, de lanzar al ostracismo a los crueles, y más aún, a los crueles que se enorgullecen de serlo. Y frente a la crueldad se mostrará la solidaridad, el afecto, la empatía, el amor al otro, la protección, el cuidado de los más vulnerables. No tengas miedo. No siempre se choca andando a contramano.